Nota22.com. Nota22.com. Información. Para comenzar a analizar un tema de verdadera importancia como es el sistema carcelario, veamos en primer término qué son precisamente las cárceles. La cárcel es el último eslabón del sistema penal que se compone de policía, investigación del ilícito, juzgamiento y por último, ejecución penal. Cada uno de estos eslabones debe funcionar en forma autónoma pero a la vez de modo interdependiente entre sí para que el resultado final sea útil a la sociedad. Avanzando sobre este tema, cabe preguntarnos ¿para qué están las cárceles? En un principio la cárcel era el lugar para esperar el juicio que terminaría en pena de muerte, galera o destierro. Luego se utilizó para seguridad de la población y de los propios detenidos, pero no para castigo. Ahora bien, ¿las cárceles son solo para seguridad o para rehabilitar a los detenidos? Actualmente se utiliza la prisión como última ratio del sistema penal, es decir que previamente deben utilizarse otras alternativas ante la infracción penal leve o común, como por ejemplo trabajos comunitarios, alternativas educacionales, atención psicológica, etc. Analicemos de manera detallada para qué sirven las cárceles. Autores como Hegel, Kant, que lo analizan desde el punto de vista contractualista, sostienen que la pena no tiene otra finalidad que su cumplimiento y que, además, compensa el mal que produjo el delito. Otros autores, como el caso de Feuerbach von Litz, sostienen que las penas tienen una finalidad que trasunta su cumplimiento, como por ejemplo la reinserción social o la reeducación del individuo. También existen las teorías de la unión o mixtas, las cuales reflejan otros puntos de vista y sostienen que la cárcel debe cumplirse por haberse cometido el delito, pero igualmente debe procurar la reinserción social de la persona. Por otra parte, autores como Tomás Moro, Tolstoy y Zaffaroni, que sostienen una visión agnóstica o negativa de la pena, manifiestan que no creen en la cárcel porque hace mal al que la cumple y lo termina sacando peor al individuo. Por último, también encontramos la teoría consensual, que se difunde en la década de 1980 y que promueve la participación de la víctima en la decisión del delito, la cual impulsa la mediación, los trabajos comunitarios de reparación a la víctima, aplicándose fundamentalmente en menores de 18 años y en algunos delitos leves, pero que no puede aplicarse en delitos graves. Veamos ahora qué dice la ley argentina al respecto. La ley argentina número 24.660/96 dice que son principios básicos de la ejecución penal lograr que el condenado comprenda la ley, procurando su adecuada reinserción social. Por lo tanto, el régimen penitenciario deberá utilizar los medios de tratamiento interdisciplinario, es decir, educación, terapia ocupacional, laborterapia, cultura, recreación, reforzar vínculos afectivos, psicológicos, terapia de grupo, etc. Pero, ¿se puede lograr este resultado querido por la ley en la situación actual? Evidentemente no. Esto se debe a que existe un hacinamiento de personas detenidas en comisarías, lo cual no permite de ninguna manera cumplir con ese precepto. La situación en Santa Fe y Rosario es caótica. Hay numerosas comisarías que tienen hasta triplicada la capacidad de alojamiento prevista en su infraestructura, lo cual crea permanentemente fugas, violencia interna y motines. Analicemos ahora las cárceles de Santa Fe.
En cuanto a su situación actual, aquí encontramos un déficit penitenciario de la cárcel modelo de Coronda, construida en 1936 y que teniendo una capacidad de alojamiento originaria para 850 condenados, actualmente tiene 1.300 detenidos. En cuanto a las unidades penales, en primer término encontramos la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, con 750 internos. En la ciudad de Vera se encuentra la unidad penal Santa Felicia, con 150 internos. Y además, también está la cárcel de Piñero, con capacidad para 600 personas, que fuera construida en 2006. Vemos entonces que la situación carcelaria en América Latina es muy grave, dado que hay hacinamiento en Brasil, Paraguay, Chile y México. En Argentina, el 60% de los detenidos son procesados, o sea, presos sin condena. La situación se agravó en los últimos 30 años debido al aumento del delito y a una economía de exclusión social. En tal sentido, recordemos lo ocurrido en la cárcel de Coronda cuando se produjo aquel motín que dejó un saldo de 14 muertos en el año 2006. Pero también encontramos que hay hacinamiento de detenidos en comisarías. En la provincia de Santa Fe hay 6.000 detenidos en comisarías. El personal policial debe hacerle de comer, llevarlos a tribunales e ingresar visita. Se afecta entonces más del 70% de los recursos humanos policiales en el cuidado de presos. En la más moderna teoría penal del funcionalismo, el autor Gunther Jacobs habla de derecho penal del enemigo, sosteniendo que algunos delincuentes peligrosos son enemigos y que ante un enemigo al que no podemos considerar ciudadano, dado que viola las reglas de estos, se torna entonces en un enemigo peligroso. En este aspecto, tanto puede ser el narcotráfico organizado, el terrorismo o el crimen organizado. Al respecto se dice que se pueden imponer sanciones muy duras y restringir el debido proceso, pero que ante la presencia de estos delincuentes lo que hay que hacer es inocuizarlos. Por su parte, a los delincuentes que no son tan peligrosos, o sea, a los de delitos comunes, hay que darles una oportunidad mejor y más adaptable porque son ciudadanos. Nota22.com. Nota22.com. Información. Veamos a continuación cuáles serían las propuestas para un nuevo sistema de ejecución penal. Reeducación social del detenido por edades, la cual no puede ser igual para mayores de 21 años que para menores de esa edad, porque las motivaciones son distintas. Rehabilitación diferenciada o segmentada, implementada en unidades penales para adictos, unidades especiales para violadores, etc. En cuanto a los derechos de los detenidos y las políticas penitenciarias, tenemos determinados aspectos a saber. Que el interno tenga una cuenta producto de su trabajo para que cuando recobre la libertad le dé cierta seguridad económica en el momento del egreso. Que el Estado cree empleo dentro de las cárceles para que el interno aprenda a trabajar, tenga hábitos laborales y seguridad laboral. Racionalizar el poder interno dentro de las cárceles con límites de control judicial, pudiendo tener oficinas de asesoramiento jurídico dentro del penal, considerando por lo tanto al preso como un sujeto y no como un objeto. Garantía de derecho a la salud dentro del penal, es decir, prevención y asistencia de salud mental y adicciones.
Protección ambiental del penal para que no se produzcan situaciones desagradables de convivencia y daños psíquicos, evitando la tortura y malos tratos. Atención psicológica a delincuentes que lo requieran como apoyo a la terapia ocupacional. Otro tema muy importante es que a los adictos no se los puede enviar a la cárcel, pero sí a una comunidad terapéutica, brindándoles tratamientos ambulatorios y la debida atención en un centro de día. A los menores entre 18 y 21 años hay que procurar una reeducación intensiva, asegurándose que terminan la escuela secundaria y complementándolo con capacitación laboral. A los enfermos mentales que son peligrosos porque cometieron delitos, en el caso de que se trate de patologías crónicas, no pueden estar en las cárceles, sino en psiquiátricos de mediana seguridad con atención personalizada. Otro punto a tener en cuenta son las nuevas políticas de ejecución penal diferenciadas. A los mayores de 21 años les corresponde una reinserción segmentada, donde estén separados violadores, homicidas, delitos contra la propiedad y narcotráfico, dado que sus características son completamente distintas. Aquí aparecen nuevas diferenciaciones. Por un lado tenemos un núcleo duro, representado por el 12% de los internos que son difícilmente adaptables, conformado por una mayoría de reincidentes irrecuperables a través de las terapias comunes. Por otro lado, también tenemos un núcleo medio, representado por el 40% de los internos, los cuales son medianamente adaptables a la sociedad y sobre quienes debe insistirse con tareas de laborterapia y de educación. Por último, encontramos un núcleo blando, representado por el 28% de los internos, los cuales no requieren niveles importantes de seguridad y donde el delito es un hecho casual en su vida, es decir, son primarios. En este caso, se implementa el doble turno de trabajo y también se trata de evitar la institucionalización. Además, acá existe la alternativa de descuentos de días por trabajo y estudio. Pero más allá de todo esto, es necesaria la práctica de políticas para la prevención del delito. Desde un punto de vista económico, es mejor prevenir que curar. Aquí el rol del Estado debe asegurar una educación obligatoria, tanto técnica como de oficios, formal y no formal. Claro que a su vez también debe impulsarse el acompañamiento de la familia, mejorando los vínculos familiares y sociales mediante la promoción de actividades en clubes y vecinales. En cuanto al plano de la seguridad, es absolutamente necesario capacitar y purificar las fuerzas de seguridad, aplicando la utilización de moderna tecnología de videovigilancia, generando el control de los procesados mediante tobilleras electrónicas cuando estén en prisión domiciliaria, estableciendo programas de libertad asistida y promoviendo la despenalización de tenencia para consumo de drogas blandas. En síntesis, y tal como lo expresa el pensamiento de Cesare Beccaria, lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia. Por lo tanto, según continúa diciendo este pilar histórico e imprescindible de la jurisprudencia, no se debe aplicar castigos inhumanos, sino aplicar castigos relativamente leves, pero con toda seguridad.